Comenzamos este espacio en el que conocemos las propuestas de los candidatos y candidatas a la presidencia del Gobierno de Canarias. Esta noche nos acompaña Isabel Bello, es licenciada en Derecho y desde 2020 es directora insular de Educación y Juventud del Cabildo de Tenerife y ha sido elegida por los afiliados de su partido para ser candidata a la presidencia de Canarias. Muy buenas noches, señora Bello. Buenas noches. Bueno, el eslogan Libérate de Canarias, con ese se presenta en estas elecciones y me gustaría saber por qué quiere ser presidenta de Canarias. ¿Sería la primera mujer? Bueno, sí, sería la primera mujer, soy la primera mujer candidata desde luego del sur de Tenerife, que es un territorio pues no lo suficientemente atendido por la política. Y bueno, ¿por qué quiero serlo? Pues precisamente porque soy madre y porque por mi hijo y por los hijos de los demás quiero afrontar los retos que tiene Canarias poniendo en marcha las reformas que creemos que son necesarias y que por lo que veo ningún partido se atreve a abordar. Vamos a conocer sus propuestas. Me imagino que durante la campaña mucha gente se le habrá acercado y lo primero es que ya el dinero no me da para fin de mes. Es que el poder adquisitivo se ha perdido y ya no es lo mismo. ¿Usted qué propone para que podamos recuperar el nivel adquisitivo que teníamos antes? Sí, bueno, el nivel adquisitivo, entre otras cosas, se ha perdido por la inflación galopante que hemos venido sufriendo. Y esa inflación galopante da lugar también a una presión fiscal excesiva, porque la recaudación ha aumentado al aumentar el precio de las cosas, sobre todo vía IJIC. Por lo tanto, nosotros planteamos en primer lugar una rebaja del IJIC del 7 al 5% para compensar esa sobrefinanciación de la administración pública vía impuesto indirecto. Y luego también nos planteamos la necesidad de un alivio fiscal para las familias con 2 o más hijos, así como para los jóvenes y especialmente en los gastos que tienen que ver con la vivienda, con una deducción de hasta 3.000 euros por los gastos tanto del pago de la hipoteca o del alquiler, que facilite que la vivienda no sea una losa financiera para las familias canarias. Ahora hablamos de la vivienda porque son muchos los temas de actualidad. Ahora mismo acabamos de decir que la huelga de médicos aquí en Canarias se mantiene mañana. Aparte, las listas de espera, esas imágenes de los colapsos en urgencias, no está en su mejor momento la sanidad de las islas, evidentemente. ¿Cómo podríamos mejorarla? Bueno, en primer lugar hay que abordar un problema muy serio que es el problema de las infraestructuras sanitarias y luego paralelamente hacer una revisión y una reformulación de la atención primaria. Respecto de las infraestructuras, en el sur de Tenerife, de donde yo soy, de San Miguel, somos 300.000 habitantes en el sur de la isla que llevamos décadas esperando por el Hospital del Sur. Y otro tanto ocurre con el Hospital del Norte, otro tanto sucede, por ejemplo, en Fuerteventura. Por lo tanto, es imperioso que el Gobierno de Canarias haga una apuesta definitiva por las infraestructuras sanitarias, que además no solo tienen una incidencia directa en la calidad de vida de los pacientes que tengan un hospital integral cerca de su domicilio, sino también que afecta a otras cuestiones como, por ejemplo, la movilidad y la saturación del tráfico. Y luego, desde luego, la atención primaria, que es la primera barrera. Si la atención primaria falla, pues lo demás se colapsa, porque ahí es donde llega el grueso de los pacientes y la mayoría pueden ser atendidos y resueltos vía atención primaria, pero si no, pues las dolencias se agravan y ocurre lo que está sucediendo. Hablaba antes de la vivienda, ahora comprar o alquilar, pues el coste ha subido muchísimo. ¿Qué podríamos hacer para que las viviendas fueran más asequibles? Bueno, nosotros tenemos muy claro que el problema de la vivienda es un problema de oferta. Hay escasez de vivienda, hace falta más vivienda en Canarias y evidentemente la escasez provoca el incremento de los precios. Por lo tanto, lo que hay que hacer es facilitar que se incremente la oferta del parque de viviendas en Canarias. Y para ello nosotros lo que planteamos es una medida que no consume territorio y es crecer en altura, es facilitar que se permitan en los suelos ya urbanos una edificabilidad extra, de tal manera que, por ejemplo, un edificio que se puede construir hasta 5 plantas según el planeamiento, se permita edificar a lo mejor hasta 7, X porcentaje por encima, siempre y cuando ese extra además se destine a vivienda de protección social con precios protegidos, destinados fundamentalmente a jóvenes que quieren emanciparse y a familias con 2 o más hijos. Y en el caso de los jóvenes muy en particular, que para nosotros son muy importantes, porque la realidad es que hoy en día un joven que tiene un trabajo estable y vive con sus padres, una vez que da el paso de emanciparse, se convierte en una persona pobre que a lo mejor necesita destinar al gasto de su vivienda pues más del 60% de sus ingresos. Por lo tanto, se retrasa esa emancipación, se retrasa la maternidad
y el problema de la vivienda al final lo que supone es un problema de progreso para toda la sociedad. Y acaba de aprobarse esa ley de vivienda del Estado, quizás eso también puede ser una ayuda. ¿Ustedes qué piensan? No, nosotros creemos que hay algunos pequeños aspectos que pueden ser positivos, pero hay muchos aspectos que son muy negativos y que creemos que posiblemente lo que hagan sea todo lo contrario, encarecer el acceso a la vivienda, porque lo que van a hacer es la reducción, sobre todo la reducción de la oferta de vivienda disponible para alquiler. En cuanto a las inversiones en Canarias, dice que hay islas sobrefinanciadas. ¿Cuáles son? Bueno, yo no lo digo, es que es una realidad. La financiación, por ejemplo, respecto de Tenerife o de Gran Canaria, en el Hierro o en La Gomera, es de 12-1 por habitante, la inversión por habitante. Es obvio que la inversión por habitante en las llamadas Islas Verdes, tiene que ser superior para compensar esa doble insularidad, pero entendemos que no de una forma tan desproporcionada como 12-1. Y además eso obedece evidentemente no a la necesidad realmente de esas islas, sino a una cuestión de aritmética parlamentaria. En este caso es el señor Casimiro Curbelo, con escasos 6.000 votos obtenidos en La Gomera, el que define cuál es el gobierno de Canarias y por lo tanto pues puede poner unas condiciones que hacen pues que la financiación, pues por ejemplo en el sur de Tenerife para el Hospital del Sur o por ejemplo para infraestructuras educativas pase por encima del sur y se destine a La Gomera. Recientemente hemos sabido que se van a destinar 113 millones de euros para que La Gomera se convierta en una isla sostenible, lo cual a mí me parece muy bien, pero no si mientras tanto los niños del sur de Tenerife se siguen abrazando al sol, por ejemplo en los patios de los colegios, o sobre todo seguimos esperando años y años por el Hospital del Sur. ¿Y cómo entonces en islas no capitalinas se compensa esa doble insularidad? Bueno, nosotros lo que planteamos es una reforma de la ley electoral en la que vayamos a una única circunscripción, que significa un canario, un voto. Y eso no quita para que haya un fondo de compensación con el que se compense, valga la redundancia, a las islas menores por esa doble insularidad. Lo que no nos parece de recibo es que el sistema actual sea como es, y lo que haga es que simplemente favorezca pues bueno, caciquismos insulares y tensiones puramente partidistas y desde luego no políticas centradas en los intereses de los ciudadanos. ¿Qué modelo productivo es el que apoya Ciudadanos? ¿Cree que el modelo turístico está agotado o se debería renovar? No, no, en absoluto. El modelo turístico no creemos que esté agotado. El modelo turístico creemos que debe caminar en la dirección, en una doble dirección, que es la del incremento de la calidad de la oferta turística y de la sostenibilidad, entre otras cosas porque eso es lo que demandan los turistas, nuestros clientes. Y luego, sin perjuicio de que no esté agotado el modelo turístico, sí que la nueva era digital nos abre una gran oportunidad a Canarias que nunca hemos tenido por la lejanía geográfica y que es precisamente bueno, esa era digital y hay que avanzar en esa dirección, apostar por la innovación, por las nuevas tecnologías, pero ahí nos encontramos con otro siguiente problema que proponemos una reforma para resolverlo, y es las aduanas. Canarias es una anomalía fiscal y nosotros proponemos la reforma del IJIC para eliminar las aduanas. Eliminar las aduanas. Eliminar las aduanas, evidentemente, y suprimir el IJIC, irnos a un IVA reducido, como tienen, por ejemplo, Madeira, Azores y otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, que no sufren la limitación que supone una aduana, que es una limitación que siempre ha perjudicado a los comerciantes, pero que ahora ya estamos sufriendo los ciudadanos en carne propia cada vez que intentamos realizar compras vía internet, porque nos encontramos todos en algún momento con el no se hacen envíos a Canarias o el encarecimiento tremendo de la compra una vez que se abonan los despachos de aduana. No quiero que se me olvide, hablando de turismo, en estas elecciones es partido sí o no a la ecotasa, ¿no? Unos sí, unos no. Ciudadanos sí o no a la ecotasa. Nosotros somos partidarios de una ecotasa finalista, es decir, somos partidarios del establecimiento de una ecotasa siempre y cuando sea finalista y cuya finalidad sea, por un lado, reforzar y mejorar las propias infraestructuras turísticas de las islas allí donde se produce esa tasa, donde se recauda esa tasa, de tal manera que creemos que la tasa debe ser destinada a financiar a los cabildos de cada isla en función de la presión turística que sufre cada isla, y luego también al desarrollo de aquellos territorios y de aquellos municipios que más carga sufren, pues por la presión de la industria turística. El paro bajó en abril,
aunque seguimos siendo de las comunidades autónomas con la tasa de paro más elevada. ¿Cómo se puede crear empleo en Canarias? Bueno, nosotros estamos muy centrados en el fomento del empleo joven, porque el desempleo juvenil, tanto en Canarias como en España, pero en Canarias en particular, es un problema ya estructural de siempre y que no conseguimos terminar de atajar. Nosotros creemos que implicando todo el tejido empresarial de Canarias es la única manera de poder intentar ponerle coto a ese paro juvenil a través de la formación dual en las empresas y desde luego a través de becas, como ya hemos puesto en marcha en el Cabildo, de becas de inserción laboral para jóvenes, de becas de primera oportunidad de empleo, pero previa y paralelamente a eso, desde luego hacer una apuesta por la formación y en ese sentido, ahora me gustaría hablarte de educación. Sí, usted que ha sido directora de Educación y Juventud en el Cabildo de Tenerife esta pasada legislatura. ¿Una educación de calidad en las islas también podríamos tenerla, según su punto de vista? Nosotros tenemos muy claro que es el momento de que Canarias haga una apuesta histórica por la educación en Canarias. Y esa apuesta histórica tiene que pivotar sobre dos pilares. Uno es la educación infantil de 0 a 3 años, que debe ser implantada ya. Nosotros planteamos implantarla a través de becas de educación infantil, gracias a las cuales cada familia puede libremente elegir el centro al que llevar a su hijo, y además de tal manera que se aprovecha y se protege a un sector, que es el sector de las escuelas infantiles privadas, las conocidas como guarderías, que es un sector además eminentemente femenino. Y además, de esa manera aprovechamos todas esas miles de plazas que ya existen y que ya están disponibles para incorporar a todos los niños de Canarias, o a cuantos más posibles, a la educación infantil. Y luego, por otro lado, un plan de refuerzo escolar. Nosotros estamos en la cola de los resultados del informe PISA, tanto en comprensión lectora, en matemáticas o en ciencia. Los niños de Canarias se están quedando atrás y eso luego tiene consecuencias directas en la búsqueda de empleo de nuestros jóvenes, que al final no están recibiendo la formación que realmente necesitan porque se van quedando atrás desde pequeñitos. Por lo tanto, nosotros planteamos un plan de refuerzo escolar para que todos los niños de Canarias que cojeen en alguna asignatura tengan una oferta pública de refuerzo escolar, de lo que llamamos comúnmente clases particulares, para que ningún niño de Canarias se quede atrás en sus estudios. Y en cuanto a la inmigración irregular, siguen llegando pateras en menos cantidad, pero siguen llegando gente que arriesga su vida y gente que ni siquiera llega. ¿Existe una solución? Bueno, es un tema extremadamente complejo porque evidentemente no depende exclusivamente de España, porque el origen de la inmigración pues no es en España. Nosotros creemos que es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza porque, como bien has dicho, se trata de seres humanos y por lo tanto una vez que llegan aquí hay que tratarlos como tal y apostar por la solidaridad interterritorial, tanto de adultos como de menores no acompañados. Con respecto a cómo hacer que no necesiten venir, pues eso es, que no necesiten venir a través de cooperación internacional y otras herramientas de política exterior que, bueno, que ya no competen al Gobierno de Canarias, aunque sí debería ser más fiscalizador de lo que está negociando España con un país principal de origen que es Marruecos. Hablamos de la juventud, vamos a hablar ahora de los mayores. Ustedes proponen, Ciudadanos, el cohousing, o sea, viviendas con servicios comunes. No sé dónde podrían ser, si lo han estudiado y cómo se organizaría. Sí, bueno, vamos a ver, el cohousing es una fórmula que no es una cosa novedosa que nosotros hayamos ahora inventado, se nos haya ocurrido. Es una fórmula largamente implantada en otros países de la Unión Europea y que funciona muy bien, sobre todo para aquellos mayores, que de hecho son la mayoría, que son autónomos y que quieren seguir envejeciendo de forma autónoma en su propia casa o en una casa propia, no en una residencia en la que únicamente tienen una habitación. Evidentemente hay que atender a esa demanda también de plazas sociosanitarias residenciales para personas ya dependientes, pero hay que facilitar que los mayores puedan vivir y envejecer de forma, como he dicho, autónoma. Y el cohousing lo que les permite es vivir en una vivienda, en un apartamento en el que mantienen toda su intimidad, toda su autonomía, pero que comparte servicios comunes, como si fuera, bueno, una comunidad de propietarios, y comparte servicios comunes con otros mayores que viven en la misma comunidad, como pueden ser el servicio de limpieza, el servicio de lavandería, el servicio de comedor. Es un poco claro, cada comunidad libremente elige qué tipo de servicios desea tener en comunidad que les faciliten mucho la vida. Y además, la financiación de esa fórmula se puede incluso hacer a través de permutas con la administración pública, de tal manera que el mayor
permuta el uso de su vivienda, la cede a la administración pública para que esa vivienda se pueda poner en el mercado de alquiler y gracias a eso esa persona pues tenga acceso a un apartamento disfrutando de todos esos servicios comunes que le facilitan muchísimo la vida. Para ustedes las mascotas es parte de la familia y también tienen una medida para aquellas personas que conviven con animales. Sí, efectivamente, para Ciudadanos las mascotas son parte de la familia. De hecho, prácticamente todos los que tenemos una mascota los consideramos, sin considerarlos personas, los consideramos un miembro más de la familia. Aparte de eso, además, el sector que gira en torno a las mascotas mueve nada más que en España unos 1.300 millones de euros y genera muchísimos puestos de trabajo. Las mascotas, cuando tienen un problema de salud, pueden suponer además un gasto bastante importante. Todos en algún momento conocemos o hemos sufrido el tener a lo mejor que operar a una mascota. Es un gasto muy importante y por eso nosotros entendemos que, bueno, por todos estos motivos, los gastos veterinarios, igual que en otra medida lo son los gastos médicos, también deberían ser desgravables de la declaración de la renta. ¿Reducir el número de diputados es necesario? Sí, no es que sea necesario, es que lo que no es necesario es que tengamos 70 diputados en el Parlamento de Canarias. Supone un gasto enorme de aproximadamente medio millón de euros por diputado y nosotros entendemos que con la mitad, con 35 diputados, es más que suficiente para legislar, porque además legislan equipos técnicos, no es que cada diputado se siente a redactar normas. Por lo tanto, nosotros creemos que con esa reforma de la ley electoral canaria, que se encamine hacia una única circunscripción regional y no tener que usar dos papeletas en la que cada canario tenga un voto que valga lo mismo y no como ahora, que el voto, pues por ejemplo, de una persona de La Gomera vale 12 veces la de una persona de Gran Canaria o de Tenerife, y la reducción de esos diputados de 70 a 35 supondrá, bueno, un gran alivio a las arcas públicas y además una demostración de que la clase política pues no se aprovecha precisamente de la política para vivir mejor, que es lo que realmente ocurre en muchísimos casos. Viendo el Parlamento de Canarias, ¿con quién pactaría Ciudadanos y con quién no? Bueno, nosotros, nuestra línea roja son los intereses de los canarios y nuestro programa electoral. Nosotros no vetamos a personas ni vetamos a partidos, pero sí vetamos políticas. Por lo tanto, cualquier partido que esté dispuesto a asumir la mayor parte de nuestro programa electoral y que además esté dispuesto a renunciar a una parte, a lo mejor más de políticas más extremistas de su programa electoral, será bienvenido. Lo que pasa que evidentemente luego la realidad será tosuda y, por ejemplo, un partido como Podemos, pues si está dispuesto a asumir que el tren del sur en Tenerife es una necesidad, no habría problema, pero evidentemente ellos también ponen esas líneas rojas. Pero ya le digo que las líneas rojas son programáticas y no son de partidos ni de personas. Las encuestas marcan, bueno, no están, digamos que a su favor, las encuestas realizadas hasta ahora, luego está la encuesta evidentemente del 28 de mayo, esas elecciones, ¿qué expectativas tienen? Bueno, nosotros tenemos la expectativa, por lo menos, de resistir y de mantener nuestra presencia en el Parlamento de Canarias. Las encuestas, pues mire, sinceramente yo he visto encuestas de todo tipo, encuestas que dan un ganador a un partido, que dan ganador a otro, encuestas incluso inverosímiles, encuestas que incluso ofrecen unos porcentajes que sumados ni siquiera llegan al 100%. Por lo tanto, realmente las encuestas todos sabemos que son absolutamente sesgadas en función del interés de aquel que las encarga y hacia dónde quiere dirigir el voto, y por lo tanto nosotros, aunque suene un poco redicho, sí que de verdad nos remitimos al 28 de mayo, que es cuando se hace la encuesta, que es la que realmente cuenta. Bueno, pues nos queda muy poco para terminar la entrevista y muchas preguntas todavía por hacer, pero se nos pasa el tiempo enseguida. Queda ya pues ese minuto en el que usted se puede dirigir a nuestra audiencia y pedir el voto. Aquí tiene su cámara. Bueno, Ciudadanos es el partido de las familias, el partido de la clase media, porque está formado precisamente por personas de clase media que bebe de la sociedad civil, y además es el partido que quiere de una vez por todas terminar con el desequilibrio que hay entre distintos canarios de primera y de segunda categoría. Nosotros somos el partido que garantiza la equidad y la proporcionalidad en la distribución de los recursos de Canarias y además garantizamos también la exclusión de las posturas más extremistas en la conformación del Gobierno de Canarias. Por lo tanto, el voto útil, realmente el voto útil en Canarias en esta cita electoral es Ciudadanos.
Ciudadanos. Y aprovecho también, si me lo permites, para además de pedir el voto para Ciudadanos, en todo caso pedirle a todos los ciudadanos que no dejen de acudir a las urnas, voten lo que voten el día 28, porque nos jugamos mucho. Isabel Bello, candidata de Ciudadanos a la presidencia de Canarias, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes.